Dios les bendiga en esta tarde a cada uno de los amigos que está. En esta tarde hemos venido de parte de Dios a predicar la palabra de Dios y vamos a dar lectura en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, en los versículos 9 y 11 nos dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a empezar en esta tarde con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios, para que tu palabra, Dios, obre en las vidas, Señor amado, penetre las vidas, Dios. Tu palabra, Dios, es como una espada de dos filos, Dios, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Amén. Y nos dice la palabra de Dios que Dios le exaltó hasta lo sumo a Jesucristo, hasta lo más alto, y dice que le dio un nombre que está por encima de todo nombre. El nombre de Jesucristo está por encima de cualquier nombre en la tierra y debajo de la tierra y en los cielos. Amén, amigos. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios. Y te voy a comprobar a través de la Biblia que no hay otro nombre más alto que el Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios que solo en Cristo Jesús hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Amén, amigo. Solo Jesucristo puede salvar al hombre. Solo Jesucristo puede libertar la vida del hombre, amigo. Solo Jesucristo, amigo, salva la vida del hombre. Amén. No hay otro nombre, amigo. También en el nombre de Jesús hay sanidad. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que diese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén, amigo. En el nombre de Jesucristo hay sanidad para el enfermo. Dice la palabra de Dios que pondremos la mano sobre los enfermos y ellos serán sanos, en el nombre de Jesús. Amén, amigo. En Jesucristo hay salvación y hay sanidad para la vida del hombre. También en el nombre de Jesucristo hay liberación
para la vida del hombre. Amén, porque hay mucha gente que tienen pesadillas, tienen cosas, ven cosas raras. Pero Jesucristo vino a libertar a los cautivos por el pecado, por la maldad. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 18. Y dice la palabra de Dios que Pablo subía al templo a la hora de la oración. Y dice que se le apareció una mujer, una joven, con espíritu de adivinación, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mas Pedro se volvió y le dijo: en el nombre de Jesús te mando, sal fuera. Amén, amigo. En Jesucristo hay liberación. Jesucristo vino a libertar al cautivo. Jesucristo es un Jesús de poder, amigo. No te venimos a hablar de una religión, porque la religión no puede salvar la vida del hombre del pecado. Solo Cristo. Amén, amigo. Y nos dice la palabra de Dios: en Jesucristo hay perdón de pecados para el hombre. Solo en Jesucristo, solo Jesús puede perdonar el pecado del hombre, amigo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amigo. Y ese es el que le venimos anunciando para arrepentimiento y perdón de pecados, para que se vuelvan a Dios. También la palabra de Dios nos dice que en Jesucristo hay perdón de pecados para la vida del hombre. Amén, amigo. Y nos dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén, amigo. Y estamos viendo que el hombre se está arrodillando delante de sus ídolos. El hombre se está arrodillando ante la Virgencita. Se está arrodillando ante Judas, ante San Juan, ante San Pedro. Pero solo en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la palabra de Dios. Solo en el nombre de Jesús, amigo. No le rindas culto a tus ídolos. No le rindas culto a eso, amigo. Porque dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos. Nos dice la palabra de Dios: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Amén, amigo. Y estamos viendo cómo el hombre se ha olvidado de su creador. Están adorando, rindiendo culto a sus imágenes. Imágenes de hombre corruptible, de hombres mortales. Pero dice la palabra de Dios que ellos no quieren adorar al único Dios incorruptible, al único que tiene inmortalidad, amigo, que no se corrompe por el pecado, por nada. Pero el hombre está rindiendo culto a sus imágenes, a sus ídolos. Y dice la palabra de Dios: ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el Dios que formó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, amigo. A Él tienes que rendirle culto, a Él tienes que rendirle alabanza, a Él tienes que rendirle adoración. Solo ante Él, amigo. No te dobles ante la idolatría. Y dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los ángeles, de los querubines, de los 24 ancianos que dan voces diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ante ese, amigo, es que te tienes que doblar, no ante la religión, no ante la maldad,
no ante el pecado, amigo. Y nos dice la palabra de Dios, y también de los que están en la tierra. Amén, amigo. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará de los que están en la tierra. Amén, pero no estamos viendo eso. ¿Por qué? Porque la gente se ha olvidado de Dios. Solamente son pocos los que se están doblando. Pero nos dice también la palabra, y debajo de la tierra. Amén. ¿Quiénes son esos que están debajo de la tierra? Son aquellos que vivieron su vida a su manera. Aquellos que no confesaron a Jesucristo en su vida como su Señor. Amén, amigo. En esta vida, si no te doblas ante Jesucristo, un día también lo vas a hacer, como dice la palabra de Dios. Porque los que están debajo de la tierra son los que murieron perdidos en perdición y están debajo de la tierra en el infierno, amigo. Por eso hoy es el día de salvación para tu vida. Y debajo de la tierra, amigo. Y dice la palabra de Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amigo. No esperes, amigo, estar en ese lugar, porque un día te tendrás que doblar, rendirle reverencia a Dios. Por eso hoy es el día, amigo, para que vuelvas a Jesús, para que te apartes del pecado, para que te vuelvas a Dios. Y dice la palabra que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Estamos viendo cómo el hombre no quiere servir a Dios porque le da vergüenza. Amén, amigos, pero nosotros no nos da vergüenza venir a predicarte la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, amigo. Y nos dice la palabra de Dios que hay que confesarnos, hay que confesarlo como Señor, como el dueño de nuestra vida. Amén. Y vivir conforme a su palabra, amigo. No es del que me diga Señor, Señor, sino de aquel que hace la voluntad del Padre, amigo. Amén, amigo. Y hoy es el día de salvación para ti, amigo, para que te vuelvas a Dios. Hoy es el día aceptable. He aquí el tiempo de salvación. Hoy es la oportunidad. Y nos dice la palabra de Dios que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. También lo dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 10, del versículo 8 al versículo 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día, amigo, que te acuerdes de tu Creador, que busques a Dios. Porque hoy es el día, amigo, para que te acerques a Dios. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Amigo, Dios es un Dios de misericordia, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Si todavía, amigo, estamos con vida, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, te extendí mi misericordia. Amén, amigo. Todavía su misericordia está sobre la vida del hombre. Aunque el hombre ande haciendo y deshaciendo sus maldades, todavía Dios tiene misericordia, amigo.
Porque dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Amén, amigo. Y hoy es el día, amigo, para que te acerques a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.